después de la prueba. Tenemos con nosotros hoy al doctor Eulogio Pardo, geólogo de doctorado y licenciado en la Universidad de Granada, y que nos va a hablar de geología de la Luna. Y también aprovecho que me acabo de acordar, muchas gracias por sus libros dedicados sobre geología de la Luna y geología de Marte, que nuestros socios ya tendrán oportunidad de degustar. Gracias a Eulogio, que ya ahora se termina de presentar un poco más, gracias a los asistentes y a mis compañeros por ayudarnos con estas charlas. Bienvenidos. Bueno, sí, ya comienzo. Muchas gracias, Teresa. También, bueno, agradecer a la agrupación astronómica Isla de la Palma, ¿no?, el haberme invitado a dar esta charla, en particular el primer contacto con Carlos Cuevas Sirera, vuestro compañero, que creo que hoy está, que no puede asistir, ¿no?, como sabéis. También gracias a Teresa por haber organizado el cartel y estar, y bueno, hoy en todos estos pormenores que hemos tenido para que la charla se pueda realizar, se pueda grabar y la pueda ver gente a posteriori. A José Ortega, porque por esa foto tan bonita, el cartel la verdad es que he dado varias charlas de presentación de geología de la Luna y el póster más bonito es el que habéis preparado, la agrupación astronómica, ¿no?, Palmensis. Muy bien, pues creo que ahora voy a proceder a compartir la pantalla para comenzar la charla. Entonces, ¿se ve? ¿Hola? No, de momento no se ve. No. Bueno, entonces algo he hecho mal. Vale, tengo que darle pantalla. Ahora. Ahora, quizá ahora. Ahora, perfecto. Y ahora quizá incluso en modo pantalla completa. Como decía, el cartel. Gracias a tanto Teresa como a José por la elaboración del cartel. Vale, de acuerdo, pues comienzo ya. El título de la presentación, ¿por qué volver a la Luna? Y es una pregunta que responderé justamente al final de la charla. Mientras tanto desarrollaré el tema de geología de la Luna, que es muy importante, ¿no?, la parte geológica en la vuelta a visitar nuestro planeta, perdón, nuestro satélite, el único satélite natural de nuestro planeta. La charla se basa en gran parte que se publicó este año este libro que consta de 60 capítulos. Lo tienen ya, como digo, ha sido un placer el dedicarlo y hacer el regalo de depositar una copia para su agrupación astronómica. Y bueno, son unos capítulos cortos y creo que de ese modo la gente que está más interesada pues puede profundizar después, puesto que la información es ingente, la que está en internet a partir de la NASA, de la ESA, y bueno, también hay por supuesto figuras propias en el libro, muchas figuras propias que no la encontrarán en otro sitio, otras figuras son clásicas. También he organizado una exposición que estuvo en febrero en un centro cultural sobre por qué volver a la Luna, también geología de la Luna, el mismo título que la charla. Aquí está un servidor con un photocall que se hizo para los niños, para que pudiesen fotografiarse. Tiene 3 metros por 2 metros y la verdad que el desplazar esto, porque ahora la queremos realizar en la Facultad de Ciencias Geológicas de la Complutense, incluso he tenido permiso del decano de la Facultad de Medicina, porque estarían interesados también en que presentase. La charla esto es solo un photocall, tiene 20 postes como los que están atrás, es de 1,40 por 1 metro. Aparte de muchos libros que se ponían en unas vitrinas transparentes. Pero bueno, decía lo de medicina porque es que nosotros, aunque somos geólogos, la Universidad Complutense, a este centro mixto del CSIC, nos ha dejado sitio en la Facultad de Medicina, donde también están otras cuestiones de la Universidad Complutense. Entonces, tengo que entrar por la Facultad de Medicina, pero, como digo, trabajamos los científicos de geociencias en ese edificio. Simplemente es circunstancial, ¿no?, ese hecho. Pero que, como digo, que es un tema que interesa incluso
o puede interesar en general, pues a todo el que tenga un pequeño interés por la ciencia. Últimamente estamos asistiendo a muchas noticias sobre la Luna. Esta es muy interesante desde el punto de vista geológico, es ya de julio del año pasado, pero es la vuelta de las primeras muestras de la cara oculta de la Luna. Se tenían muchas muestras de la cara visible de la Luna a partir de los programas Apolo y de los programas Luna. Pero las primeras muestras de la cara oculta, las primeras muestras de roca, no se tienen hasta julio, como ven, de 2024, cuando volvió esta sonda de tipo retorno de muestras, ¿no? La Chang'e 6 de China. Y ahora están publicándose los primeros resultados de esos análisis. También últimamente, ya en este año, en marzo, sondas espaciales que están siendo enviadas a la Luna por empresas particulares, esta de Fly Aerospace, por ejemplo, o la que envió Intuitive Machines, que tuvo la mala suerte de que aterrizó, lo hizo un poco boca abajo. Entonces, todavía ha servido para ciertas cuestiones, pero lo que demuestra es el interés o la dificultad, ¿no? Todavía en llegar a la Luna. Y el 11 de marzo, pues también apareció en todos los medios la anterior sonda, la sonda Blue Ghost de Firefly Aerospace, efectuando un taladro en el suelo lunar para medir el flujo de calor, ¿no?, que procede, y poder obtener información sobre la tectónica y sobre la estructura del interior de la Luna. Bueno, en definitiva, existe un renacido interés en la exploración e investigación de la Luna y se quiere volver a visitarla, colonizarla y explotar sus recursos naturales. El programa, de hecho, Artemis o Artemisa de la NASA ya preveía enviar astronautas a la órbita lunar, no para que alunizasen a finales de este año. Yo creo que tampoco va a ser posible, se va retrasando. Se quería después, en los años siguientes, volver a que el ser humano pisase la Luna y establecer una colonia para 2035. Es muy probable que incluso sean los chinos los que se adelanten, no a los americanos. Pero bueno, está también las noticias ahora que querían construir para ello un reactor nuclear en la Luna. Bueno, primero sería, por supuesto, una base, después colonizar con una colonia y poder efectuar allí cuestiones. Y como decía, ¿por qué volver a la Luna? Arriba aparecerá a veces para algunas cosas, algunos temas que trataré, y cuando aparece o se trata en el libro, pues aparece el capítulo. Por ejemplo, este es el capítulo 60, que es el último, ¿por qué volver a la Luna?, y que yo lo responderé al final de la charla. Bueno, hay muchas cosas que, como ustedes, astrónomos o aficionados a la astronomía, o como quieran, astrónomos amateur, pues tienen muchas más ideas que yo de todos los temas astronómicos. Por eso me voy a centrar en los temas geológicos. Pero bueno, la Luna se puede considerar como un análogo de la Tierra primitiva y todavía guarda importantes enigmas geológicos por resolver. Por ello es muy interesante, ¿no?, para nosotros, para los geólogos, en la disciplina de la astrogeología o de la geología planetaria. También es interesante que es el único cuerpo celeste que ha sido visitado por el ser humano, ¿no?, diferente a la Tierra. Siempre presenta la misma cara. Esto ya aquí ustedes no se lo tengo que, nosotras y a vosotros no lo tengo que explicar. Y nos permite introducirnos, la verdad, a la geología planetaria por observación directa desde la Tierra. Se pueden hacer muchas cosas desde a simple vista o con un pequeño telescopio. A simple vista podemos ver zonas oscuras y zonas brillantes. Entonces ya estamos efectuando con eso la primera cartografía de la cara visible de la Luna. Las zonas oscuras, como saben, los mares basálticos, y las zonas brillantes, pues en las zonas de roca plutónica de la corteza lunar, ¿no? Después esto lo explicamos en detalle. Aquí tenemos un mapa de la Luna, que ahora explicaré por qué viene a cuento, que lo hizo este autor, Philip Stuck, en 1994, y realmente, si con buena vista y con buena visibilidad, pues cualquiera de nosotros posiblemente podría hacer algo parecido, ¿no? Esta
La verdad es que cuando esta charla lo veo en otros sitios, pero aquí no viene a cuento, pues muestro esta fotografía como que la capturé simplemente con una cámara normal, una Sony ya bastante antigua, con un zoom óptico de 10 y sin trípode, es decir, a pulso, con lo cual, pero a pesar de eso, y lo que comentaba dibujando eso, es la satisfacción que produce, y por eso entiendo a los que hacen astrofotografía, la satisfacción que produce, aunque puedes encontrar en internet una imagen de la Luna y de cualquier otro cuerpo, ¿no? Astronómico, pero si tú eres el que efectúa la imagen, pues disfrutas mucho más viendo o identificando estos caracteres. Como digo, en otros sitios muestro con diferentes móviles y tal, siempre con cosas bastante no como tan bonita como la que han presentado para el cartel. Bueno, el primer mapa lunar, es decir, que tenga o se vean caracteres geológicos, podríamos considerar que es por lo menos de lo que conozco, que es un mapa lunar del Neolítico, está en este trabajo del Journal for the History of Astronomy. Y bueno, aparece como un grabado en una roca, y ese autor, este es el autor que decía que hizo esa representación a simple vista de lo que se ve y efectuó esta correlación entre ese mapa y lo que en nuestra cartografía a simple vista. Y por esa correlación estableció, y lo explica en el trabajo más profundamente, cómo este podría considerarse el primer mapa de la Luna. Si ya pasamos a una época más reciente, y entonces ahora sí que aquí introduzco para quizá los astrónomos, y es cuando vayan a un museo, si es que no lo hacen, cuando me refiero a lo siguiente, cuando vean representada la Luna, ver si se ha representado algo más que una simple mancha o un círculo, si el autor ha tratado de reflejar algo de la geología que se puede ver a simple vista. Y el primero que lo hace, porque está fechado mitades del siglo XV, como ven aquí, es Jan van Eyck, que es un pintor muy conocido, y que en uno de sus cuadros que está en el Museo de Arte Metropolitano de Nueva York, la crucifixión y el juicio final, pues aquí al lado del maladrón, pues dibuja la Luna, y como ven, pues es la primera representación de la Luna con geografía, con geología, no simplemente es un pintor, como digo, que refleja mucho detalle. Posteriormente tenemos en los códices atlánticos todos estos códices, 1000 y pico páginas de Leonardo da Vinci, están escaneados y son a libre disposición de todos ustedes en la página web de la Biblioteca Ambrosiana. Entonces también aparecen representaciones de la Luna, como esta de aquí, en el folio 310 recto, o esta otra de aquí en el folio 774 verso, donde se puede ver claramente pues, Mare Crisium y la correspondencia con Mare Tranquillitatis, Fecunditatis, etc. Esto por parte de Leonardo, que tocó todos los palos. Después ya con la ayuda del telescopio, primeras mapas publicados fueron por Galileo, donde también establece ya la topografía de ya se ve que hay cráteres, ellos lo que ven depresiones, hay montañas, hay llanuras, etc. Posteriormente, esta va a ser muy rápido y no pretende ser exhaustivo, ¿no? Así que lo conocerán mucho mejor, pero bueno, pongo un poquito la selección. Este otro mapa, incluso con los rayos de los cráteres de impacto de Francesco Fontana, y ya en el siglo XVIII, conforme va mejorando el telescopio, pues se tienen mejores cartografías. Esta de Tobias Meyer es muy interesante también porque ya se pueden obtener medidas precisas, ¿no?, de los rasgos lunares. Y posteriormente ya pasamos, la invención de la fotografía, que duda cabe que Daguerre y Memier, pues seguramente que los franceses que inventaron la fotografía apuntaron a la Luna y harían, pero no se ha conservado, y por eso la primera fotografía de la Luna que se conserva es esta de John William Draper, un físico americano. También su hijo fue muy aficionado, y esta es de Henry Draper de 1863. Y ya, para terminar este recorrido pasamos a las fotografías de
de las conocidas de Loewy y de Poisson, con este telescopio, el Gran Cúmulo Ecuatorial, unas fotografías de tal calidad. También todas están estos atlas para descargar gratuitamente en internet del Observatorio de París, en su página web, y bueno, son tan de alta calidad que hasta las utilizó la NASA para, en el programa Apolo, para planificar sus viajes. Entonces, también por su calidad artística, pues aparece en el Museo de Arte Moderno de Nueva York, en el MoMA, que hay expuestas algunos de los ejemplares. Pero, ¿qué estaba representando? Conocían los que estaban representando, que hemos visto los mapas de Galileo y de los autores posteriores, sabían que esos cráteres que se veían, esos círculos, eran cráteres de impacto. Podemos ver que hasta incluso en 1924 Daniel Barringer, que es un geólogo americano que, bueno, que descubrió y que compró el cráter Barringer, que es el Meteor Cráter, que está en Arizona, se puede visitar. Y bueno, él aún aquí, como ven, se plantea, aunque aboga, porque son cráteres de impacto, productos de cráteres de impacto, pero todavía estaba si eran volcanes, ¿no? Volcanes, otras veces incluso ampollas de gas que explotaban. Eran las diferentes teorías que se exponían ya en esta Perdona, época. Eulogio. Sí. Acaba de salir un aviso que dice que la reunión termina en 14 minutos. Segundo. Voy a mirar aquí está el calendario. Pues aquí, como ves, la reunión está realmente puesta hasta las 10:30. Aquí con todo hay un paréntesis, pero creo que esto es la franja horaria en la que estamos. Esta reunión... Tal vez se puede volver a convocar sobre la marcha. Acaba de salirme ese aviso. Siento interrumpir. Sí, a mí también. Pues... Vale. Sí, pues lo que hago es directamente cuando termine o finalices esos 15 minutos, convocamos la reunión de nuevo, y son los 60 que acabaremos. Vaya, lo siento, vaya fastidio. Se me ocurre que funcione lo que acabas de decir. De acuerdo. De acuerdo, entonces, cuando acabe esos 15 minutos, vuelvo a convocar la reunión. Ya tendremos esa hora nueva. Sí que es un fastidio, sí. Creía que esto se utilizaba a través del CSIC y que no disponía, porque precisamente no lo hacíamos por Zoom, porque me comentó Carlos Cuevas esa limitación con Zoom, y por eso me dijo si quieres, y tenía esta cuenta desde el CSIC. Ahora estoy utilizándolo desde casa. No sé si eso ha tenido alguna cosa que ver, no utilizar la cuenta institucional, pero bueno. De acuerdo. Decía que ¿se ve? Sí, se ve, gracias. Vale. Sí, se ve sin problema. Muy bien. Pues voy a dar reparte luego a la pantalla completa.
Sí, decía que este geólogo demostró y después el astrónomo Schumacher, que estos eran cráteres de impacto, ¿no? El geólogo Daniel Barrier por temas de tipo geológico, el estudio de estas rocas, y después como que no son rocas, no hay aquí rocas volcánicas ni productos del volcanismo. Bueno, la primera fotografía de la superficie de la Luna por una sonda espacial estadounidense es esta del Ranger 7 de 1964, y es una sonda de impacto, es decir, poco antes de impactar sobre la superficie lunar, 0,19 segundos, como decía antes, mandó esta fotografía, y eso lo hacía de impacto para ver mucho detalle en el terreno que no se podía obtener por las ondas que orbitaban la Luna en esa época. Esto refleja 25 kilómetros. ¿Y qué es lo que se veía en esta imagen? Pues que había cráteres de impacto también de pequeño tamaño, ¿no? a esa escala. La primera fotografía de la superficie de la Luna, de la sonda soviética Luna 9, es del 66. Y bueno, no sé si les gusta Tintín. Este es el álbum de aterrizaje en la Luna, y simplemente aquí comentar tres cosas que bueno, estarían, digamos que no coinciden con la realidad. Una sería esta topografía tan acusada, las montañas en la Luna son mucho más suaves, el que haya zonas así tan grandes en cráteres de impacto, o que lógicamente le estaban dibujando, no digo que tendrían que conocer todo eso, y hay cuevas en la Luna, pero no de este tipo que se insinúa aquí, que son las cuevas kársticas por efecto del agua, sino cuevas de tipo tubos de lava, como las que ustedes conocen bien ahí en Canarias, como la cueva de los Verdes, que también hay estalactitas y estalagmitas, pero de basalto. Pero bueno, ¿qué se le puede decir a la autoria Tintín, que como ven aquí se llevan también su perrito con su traje espacial, ¿no? A la Luna? Entonces, ¿cómo es la superficie realmente de la Luna? Pues bueno, son una superficie muy suave, muy suave, y cubierta de lo que es el suelo lunar, el regolito. Es decir, a lo largo de tantos millones de años y del producto de tanto impacto de meteoritos de todos los tamaños, pues han ido como un molinillo de café fracturando el terreno. Estas otras rocas que aparecen por aquí son producto de eyecta, de material catapultado de otro cráter que ha salido de otro impacto, como decía, de un cráter de ese impacto que esté pues en las inmediaciones, a los kilómetros que sean, ¿no? Y que han caído por aquí. Entonces, el regolito lunar, como decía, era el suelo de la Luna, y bueno, no se conserva la primera pisada de la Luna, pero esta, muchas veces se dice que es la primera, ¿no? Esta se hizo pues, cuando se bajó el Armstrong de la Luna, no estaba preocupado de ver cuál había sido la primera admitiendo cuál había sido la primera pisada. Entonces, esta se hizo, es proceso, la hizo el segundo hombre que pisó la Luna, Buzz Aldrin, para que los ingenieros mecánicos, de ingeniería mecánica de suelos, estudiasen, ¿no? Y se vio pues, que es un suelo muy compacto, es decir, como si fuese ceniza, un tamaño muy, muy fino, aunque también ven aquí otros fragmentos de roca de diferentes tamaños, y esto lo que había causado es que, o lo que se había alguien para admitir, eso es. Entonces, se pensaba, o sea, que hasta cuánto, qué soporte tendría este suelo cuando se apoyase la nave, el módulo lunar, si se hundiría o qué pasaría, ¿no? Entonces, bueno, se diseñó para que se hundiese hasta 60 centímetros, pero cuando el primer aterrizaje de la Luna se informó de que solo se habían hundido 3 el módulo lunar. Este suelo, con el efecto de los impactos de meteorito que provocan terremotos en la Luna, lunamotos, uno de los tipos,
pues va deslizándose lentamente por la ladera, en un proceso que también se produce en la Tierra, que además la gravedad es mayor o más motivo, y se denomina creep o reptación del suelo, y produce una textura que es esta textura en piel de elefante. Bueno, aquí he puesto también piel de elefante auténtica, tomada de internet, para que vean por qué se llama así. Esta es en diagonal, que tienen cráteres de impacto, son suelo de la Luna, esta es piel de elefante. Entonces, una curiosidad, ¿no? Bueno, la roca, capítulo 52 del libro, la roca más interesante, decía que había ese regolito y esos fragmentos de roca que se veían. Esta es la más interesante traída de la Luna. La tomó el único geólogo que ha visitado la Luna, Harrison Smith, de la misión Apolo 17 en 1969, y bueno, es una roca muy interesante porque es una anortosita, pero técnicamente, como tiene mucho lo verde es olivino, lo blanco es plagioclasa, y al tener tanto olivino técnicamente es una troctorita, pero bueno, una roca muy antigua, 8.000, se formó hace 4.250 millones de años y a una profundidad de 47 kilómetros. Tiene un fuerte campo magnético, lo significa que en esa época la Luna sí tenía campo magnético, hoy no tiene, o sea, no hay un núcleo líquido que por la rotación diferencial de la parte solar del planeta provoca el efecto dinamo. Y bueno, lo cierto es que precisamente el que fuese un geólogo el que estaba haciendo esa prospección, ese paseo lunar buscando muestras, quizá esta le llamó la atención, porque sé perfectamente que nos llamaría la atención a cualquiera. Es muy difícil falsificar una roca de la Luna. Hay que decir que para los que coleccionan minerales, en Estados Unidos, en la época de los viajes de los programas Apolo, había mucha oferta de gente que decía que tenía un amigo que era un guardia de seguridad en la NASA, o era familiar de un militar que trabajaba en la NASA y que habían obtenido una muestra lunar y la trataban de vender. Lo cierto es que todas las rocas que han traído de la Luna pertenecen al gobierno de Estados Unidos y no podían traer personalmente rocas para ellos, los astronautas. Lo que sí que después el gobierno de Estados Unidos regaló a muchos museos y se pueden ver en muchos museos de todo el mundo, incluso en algunos se pueden tocar, ¿no?, físicamente una roca, que es uno de los atractivos también del museo. Bueno, como decía Harrison Smith en la misión Apolo 17, el único científico, un astronauta que ha estado en la Luna. Todos los demás eran militares, algunos también ingenieros. En 1995 tenía una estancia en Estados Unidos. Disculpa, Eulogio, ¿por qué dices que es muy difícil de falsificar? No oigo. No oigo muy bien. ¿Por qué es tan difícil de falsificar una piedra de la Luna? Esta persona que trabajó 50 años en un museo y que le traían un americano, y que no recuerdo ahora el nombre, pero se podría buscar en internet, porque es una historia curiosa, trabajó 50 años. A propósito, Teresa, quizás si convocases como una reunión se podría a lo mejor unir una con otra pero bueno, lo dejo ahí por si puedes investigar algo. Decía que en 50 años todo lo que le llevaron era imposible, ninguna era una roca auténtica, ni meteorito, ni roca de la Luna, de esas personas que decían que tenían algún contacto en la NASA con astronautas que habían traído rocas y que a lo mejor algún familiar había fallecido, le habían dejado, ¿no? Entonces, dice que si alguien es capaz de falsificar una roca lunar, habría que darle el premio Nobel. Y es que, en primer lugar, son rocas muy antiguas, como se puede ver ahí, para este caso, y en segundo lugar, sobre todo, son por firmas isotópicas, ¿no? En la Luna no hay atmósfera y el viento solar que impacta con las rocas, pues deja unas marcas isotópicas que no están en la Tierra. Entonces, hoy en día que se puede efectuar para cada mineral, después también incluso las inclusiones fluidas y gaseosas que nos hablan de la atmósfera que había para esa época, después de datarla,
en caso de que las hubiera, se podría obtener, pues también se vería que sería imposible. Es decir, que cómo fabricar ese tipo de roca de más de 4.000 millones de años con ese tipo de inclusiones, caso de que las tuviera, con ese tipo de ratios isotópicos, es decir, los minerales en definitiva con esos ratios isotópicos son únicos, ¿no? Y por eso pues, él detectaba cualquier tipo de falsificación. Como curiosidad, en la Luna las rocas también no tienen, o en algunos casos muy poco cuarzo. Caso de que alguien pudiera ofrecerles alguna roca, y a simple vista, si tiene mucho cuarzo ya era para desconfiar. Como decía, tuve la ocasión de asistir a una conferencia de esta persona, del astronauta Harrison Smith, astronauta geólogo, y de pedirle un autógrafo, que me firmó sobre una fotografía, una postal de la Luna que compré allí. Estaba, como digo, de estancia en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, y después me di cuenta el impacto del viento solar le van a conferir una firma espectral única, ¿no?, en los minerales, aparte de una roca tan antigua, con ninguna inclusiones. Siempre se encuentran inclusiones gaseosas y fluidas que detectarán cómo era la atmósfera en esa época, y al compararla con otras de la Tierra, pues se puede comprobar fácilmente que son falsificaciones. Como digo, esta persona decía que si alguien falsifica una directamente y que él no la ha detectado, él pasaba sus pruebas, habría que darle el premio Nobel. Bueno, decía que es el único geólogo astronauta que estuvo en la Luna en la misión Apolo 17. Harrison Smith decía que había tenido el placer de conocerlo, simplemente asistir a una charla que él dio en el año 95. Estaba en una estancia postdoctoral, él vino a dar la charla a este sitio, al Instituto Tecnológico de Massachusetts, y que pude pedirle un autógrafo que me firmó en una postal que había comprado previamente de la Luna, ¿no? Entonces, la charla pues se puede ver, se titula A Trip to the Moon, y está disponible en internet, ¿no? Se pone en A Trip to the Moon, y la charla que tuvo lugar el 19 de abril de 1995 es muy interesante. Perdón. Decía que también en el libro había fotos icónicas, como esta de la Tierra en color, del año 69, la primera, de la Tierra desde la Luna, aunque había anteriores, pero eran en blanco y negro y no tienen este impacto de ver, bueno, la Tierra en ese mar de oscuridad. Y también esta otra de Alan Bean, cuando llegó a la Luna, y es ver este mar de desolación y poder ver, bueno, pues este producto de la tecnología humana que se había enviado con anterioridad, que era Surveyor 3, ¿no?, y que lo visitó para tomar unos datos que está haciendo ahí en la fotografía. Decía que el mapa geológico de la Luna, que se ha efectuado a partir de teledetección, es decir, sin actualmente obviamente visitar todas las zonas, un mapa interpretativo que lo pueden encontrar en internet, que tienen las formaciones y la mitología de la superficie de la Luna. Como bien saben, siempre vemos desde la Tierra la misma cara de la Luna, la cara visible, y entonces, bueno, pues antes de tener la primera imagen de la cara oculta de la Luna, se pensaba que sería de este tipo. O sea, no había motivo para pensar que iba a ser muy diferente. Veríamos pues también con otra disposición, pero en mares basálticos, ¿no?, en un fondo de corteza lunar, que son las rocas claras. Y decía también en esos minutos que he llegado hasta por aquí, que lo que tenemos con eso, ya conocemos que en la Luna tenemos perdón, se me está irritando la garganta. Estas manchas oscuras, que son mares basálticos, son como unas galletas de roca que rellenan cuencas de impacto que tienen entre 2 y 5 kilómetros de espesor. Se podrían quitar y lo que veríamos es todo la corteza lunar, como lo que se ve en las zonas donde no hay mares. Entonces,
fue una gran sorpresa cuando se tuvo la primera imagen de la cara oculta de la Luna. En el año 59 los soviéticos, a partir de la sonda, tomó la sonda Luna 3. Tenemos aquí Mare Crisium, de la cara visible, como referencia para decir que esta imagen pues, no era toda la cara oculta de la Luna, esta parte era de la cara visible, pero ya se veía que la cara oculta era muy diferente de la cara visible. Solo tenemos significativo pues este mare moscoviense como mar basáltico, ¿no? Había más cráteres de impacto y menos mare. Eso era la característica de la cara oculta, aunque después veremos que hay unas implicaciones muy importantes, no solo esta de tipo litológico o geomorfológico. Aquí tenemos la comparación con una imagen moderna de una Reconnaissance Orbiter donde se obtiene la misma cara de la Luna, la misma imagen, la primera tomada por la sonda Luna 3 y la actual. Y bueno, puede verse que aunque la primera era de baja resolución y con mucho ruido, pero para obtener las conclusiones geológicas que les he dicho fue suficiente, ¿no? Y llevarse esta gran sorpresa. Ya hubo que esperar hasta el año 2019, cuando los chinos consiguen el primer aterrizaje suave sobre la Luna. Digo primer aterrizaje suave porque otros intentos pues habrían estrellado, ¿no? Y nos proporcionan la primera imagen desde la superficie, bueno, de hecho desde la cara oculta de la Luna, quería decir. Y eso me lleva, bueno, pues también el capítulo 18 del libro, y aquí lo pongo, la única imagen del libro que he tenido que pedir a alguien por internet, a Peter Milosevic, de Eslovenia, porque para obtener una imagen de este rover, del Lunokhod 1, los soviéticos mandaron dos, el Lunokhod 1 y el 2, y porque esta persona, bueno, visita cada año, me dijo, el Museo de Cosmonáutica en Moscú, y me facilitó amablemente la imagen, ¿no? Y básicamente pues es un tema que después los americanos tomaron con gran intensidad para la investigación de Marte. No lo hicieron para la Luna, ¿no? Y ahora pues los rovers mucho más avanzados que circulan, el Curiosity y el Perseverance, que circulan sobre Marte, pues básicamente es esta idea, ¿no? De los años 70 de los soviéticos, de hacerlo de modo autónomo. Ellos tenían para desplazarse a más distancias y tomar muestras el buggy, ¿no? Lunar, medio de transporte, los astronautas de la Luna, pero este es autónomo, dirigido desde la Tierra. Bueno, aquí sí que es la imagen de la cara oculta de la Luna. Aquí ya tienen mare moscoviense, que está aquí ya en su lugar exacto, si se comparan cara oculta con cara visible, perdón, con los mares basálticos, toda esta zona negra, y la cara oculta con las tierras altas formadas fundamentalmente por rocas anortositas. Entonces, se tiene una dicotomía, esto es lo interesante, que además de esta dicotomía litológica, de diferencia, ¿no?, entre cara oculta y cara visible, y dicotomía geomorfológica, más cráteres de impacto en la cara oculta, menos cráteres de impacto, son más cuencas de impacto grandes, unas pocas, grandes y rellenas de mare, de basalto, basalto igual que el que salía por en la erupción del 2021 en La Palma, pues una lava fluida que va rellenando el fondo de estas cuencas de impacto. Pero además de eso, digo, hay una dicotomía topográfica. La cara visible está como deprimida y la cara oculta tiene como un promontorio. Es como si un balón de idea de la playa, aunque el origen físico no es ese, pero si sabemos que presionamos un lado con una mano, pues se hincha la otra parte. Entonces, ese efecto de una zona deprimida y una zona abultada es lo que digo que es la dicotomía. Entonces, lo que realmente se refleja es una mayor corteza anortosítica en la cara oculta, que puede llegar a 50-60 kilómetros, y mucho más adelgazada en la cara visible. De tal manera que hablaríamos del promontorio de la cara oculta y de la zona deprimida de la cara visible.
el origen para ello, una de las teorías es un gran impacto sobre la cara visible que crease esa gran supercuenca de impacto, y que el material expulsado, una parte escaparía de la gravedad lunar, pero otra parte fue a las antípodas y se fue acumulando en esa parte fundamentalmente, y dio este montículo que engrosa, ¿no?, la corteza lunar. Bueno, también he utilizado en el libro los millones de datos que suponen el modelo digital de elevaciones LOLA. Y como saben, los modelos digitales de elevaciones son los modernos mapas topográficos. Hemos utilizado, cuando hemos ido al campo de excursión, los mapas con curvas de nivel. Actualmente se utilizan, y está toda España a escala 1:50.000, me refiero, con la misma distribución de hojas, perdón. Se pueden descargar libremente del Instituto Geográfico Nacional a una resolución de 5 metros. Es decir, es como si el terreno lo dividiésemos en cuadrícula de 5 por 5 metros, y para cada cuadrito, celda, se sabe la altitud. En el caso de la Luna, la resolución es de 118 metros. Estos son millones, creo que son 90.000 y pico columnas, y considerando las filas en vertical, quizá 30.000 y pico columnas, dan millones y millones de datos de tamaño, de celdas, 118 por 118, y de ahí se sabe la altura. Entonces, para cuestiones geológicas, como ven aquí, pues incluso se ve mejor que lo que son las fotografías. Y esto está libre para descargar, y aquí es donde he obtenido ya la parte de imágenes que aparecen en el libro, que no las encuentra. Se podría reproducir a alguien sin hacer lo mismo, pero descargarlo, procesarlo y utilizar algún mapa de división en 3 divisiones, o como este, en 2. Y en esta escala de colores lo que se da es la altitud. Ven que las altitudes van desde menos 9.000 metros hasta 10.000 metros. Esas altitudes son relativas, no hay un nivel del mar que nos dé una altitud cero, a partir de la que se halla el datum de altitudes o distancias verticales, pero aquí lo que se hizo es ajustar, el mejor ajuste de una circunferencia a los datos estos esféricos, ¿no?, topográficos de altitudes, una circunferencia de 1.737 kilómetros con 4 aproximadamente, si no me falla la memoria. Y bueno, pues lo que está por encima de esa circunferencia pues es altitudes positivas, y lo que está por debajo son negativas. Evidentemente las altitudes relativas sería lo que importa cuando uno está en el terreno para la cuestión de la topografía. Bueno, los cráteres de impacto de meteorito es una primera parte, y es la geomorfología más característica del mundo. Voy un poco rápido con esta parte, seguro que también la conocerán. Bueno, aquí he puesto los elementos, como el fondo del cráter, que en este caso es muy plano y relleno de mare, el borde del cráter, que es muy importante para luego explicar el origen de las montañas de la Luna, deslizamiento e inestabilidades que se producen en las laderas por el hecho de socavar este hueco con el impacto, el pico central. Los cráteres más pequeños son como un tamaño de un bowl, de un tazón, y no tienen nada, no tienen el pico central. Conforme van incrementando de tamaño, ya tienen un pico simple. Para este tamaño, como ven, pues de unos 80 kilómetros que puede tener el diámetro este cráter de impacto, el cráter Baba, pues ya aparece un pico central complejo que, como saben, aparece por el rebote elástico justo en el centro del cráter, donde más violento fue el choque y se comprimió más la corteza. Después responde con esa salida de ese pico. Aquí tenemos un ejemplo, bueno, imágenes espectaculares de la NASA del cráter de impacto Aristarchus, el pico central, y aquí los deslizamientos que decíamos de las laderas. Este es el pico central de este cráter, y esta variabilidad cromática de diferentes colores se supone que son diferentes tipos de roca. Bueno, este trabajo ha sido lo último que he realizado con un colega australiano, Peter Dow, donde hago un estudio de las depresiones cerradas de la Luna a partir de esos cráteres, perdón, a partir de ese modelo digital de elevaciones. Es de este año, y hace pocos días
el CSIC pagó para que estuviese en abierto, luego cualquiera de ustedes lo puede descargar gratuitamente. No hace falta que la biblioteca esté suscrita al catálogo de revistas del Elsevier. Pueden ustedes ver aquí. No voy a entrar en detalles, pero bueno, se efectúa una clasificación de todas las depresiones de la Luna, mostrando que hay mucho más que simplemente cráteres de impacto, ¿no? Perdón. Los cráteres de impacto aparecen a cualquier escala. Si vamos aumentando una fotografía de la Luna, siempre veremos que, independientemente de su resolución, hay cráteres de impacto. Entonces se llega incluso a estas de un tamaño, como ven, de 50 metros. Aquí tiene la escala gráfica y hay cráteres de impacto de tamaño métrico. Antes hemos visto de centenares de kilómetros. Entonces, si se dan cuenta, estas dos imágenes son muy parecidas, es decir, una parte se parece al todo, y esto habla del carácter fractal de los cráteres de impacto. Una parte se parece al todo, y en segundo lugar, la invarianza de escala, que es muy típica en geología, y es que si yo no pusiese aquí que esta escala de que son 50 metros, y esta foto la enseño, pues no sabría decir si aquí estoy viendo una cosa de tamaño de metros, de decenas de metros, decenas de kilómetros, centenas de kilómetros. Entonces, por eso los geólogos, una de las primeras cosas que aprendemos cuando vamos al campo y hacemos una foto, y se la recomiendo que lo hagan, una foto de una estructura geológica, pues puede ser un pliegue o cualquier otra cosa, que se pone un objeto que nos sirve de escala, que puede ser, muchas veces utilizamos el martillo de geólogo, un bolígrafo, dependiendo del tamaño, ¿no?, de la estructura. Bueno, también relacionado con cráteres de impacto, la formación INA, el lugar más raro de la Luna, es el capítulo 2 del libro, y aquí simplemente lo muestro para ver que cómo se sabe que estos terrenos son más recientes que estos otros, que dan esta geomorfología volcánica tan curiosa, por el tamaño. Un segundo, perdón. De acuerdo, disculpas, es que he mirado el móvil por si era Teresa que había algún problema con la reunión. Entonces decía que esta es la formación más misteriosa, y como ven aquí en este mare, que no está alterado, pues tiene mucho más antiguo porque tiene muchos más cráteres de impacto que esta otra. Se llama datación relativa, es decir, sabemos que esto es más antiguo que esto, o que esto es más moderno que esto, más reciente. No es absoluta en el sentido de que no sabemos, no hemos obtenido una roca de ahí que se haya datado y nos haya dicho pues los millones de años que sean de antigüedad. De hecho, si se hubiese traído una muestra de una zona cercana de esas misiones Apolo, pues se hace una correlación de la edad absoluta de la roca con la densidad de cráteres de impacto. Por ejemplo, densidad de cráteres de impacto mayor a 5 kilómetros, y se hacen unas correlaciones y ya sí que es posible extrapolar eso para datar otras superficies, ¿no?, geológicas. Aquí tiene una imagen curiosa de estos rebordes y esto es simplemente agua en una ventana, que estos son 2 centímetros, y esto en cambio es la formación INA, simplemente como curiosidad, ¿no?, de nuevo por el carácter fractal, de irregularidad, de rugosidad, y de que procesos físicos muy diferentes nos dan patrones espaciales muy parecidos. Es lo que se llama la universalidad, ¿no?, de los fractales. Bueno, la formación de la Luna también está relacionada con un impacto, esto seguro que ya lo habrán visto muchas veces, un impacto de un cuerpo del tamaño de Marte que impacta sobre la Tierra, y bueno, arranca material de su parte más externa, y parte de ese material del cuerpo que impacta y de la parte de la Tierra pues queda atrapada por el campo gravitatorio de la Tierra, y es aquí lo que tienen, que es la Luna. Y en este sentido sería que la Luna es hija de la Tierra, se puede en cierto modo decir. Bueno, no entra en explicaciones de tipo de densidades que justifican esto, de cuestiones. Simplemente lo dejo ahí, puesto que hay muchísimas cosas más interesantes también de contar. Bueno, como saben, cuando las cuencas de impacto son grandes, pues
cuando los cráteres de impacto son muy grandes, de centenares de kilómetros, se denominan cuencas de impacto, y estas son las que se rellenan de mare. Este es el tipo de imágenes que decía que se puede obtener. Ustedes pueden obtenerlo descargándose ese modelo digital de elevaciones, LODA, de la Luna, y utilizando también están muchos programas libres de análisis de información geográfica que permiten hacer tratamientos de esos modelos digitales. Por ejemplo, aquí ahora esta parte pues la podemos ver en tres dimensiones, y bueno, aquí también se habla en el libro de este cráter, que es muy particular, el cráter Koch, porque ven aquí su borde que tiene como simétrico, muy diferente a otros que encuentran en la Luna. Ven esta serie de como eses que hace el terreno, que son los wrinkle ridges, que son simplemente pues, producto de la compresión, es fallas inversas que llevan el terreno, ¿no? Montículos arrugados sería la traducción, y es así. Pues vemos cómo se forman. Y lo que decía, todo esto sería lo que se considera aquí en verde la megacuenca de impacto de la cara visible. Hay autores que proponen teorías o hipótesis a favor, otros en contra, o justificaciones, mejor dicho, de esa hipótesis de que esto era una cuenca de impacto. Después las tierras altas de la Luna en la cara oculta, y aquí hay también otra cuenca de impacto también en la cara oculta, que es la cuenca Aitken Polo Sur. Pero bueno, como decía, la megacuenca de impacto de la cara visible es lo que habría originado la dicotomía entre la cara visible y la cara oculta. Todo ese material habría pasado a la cara oculta, habría provocado ese promontorio topográfico, el impacto de la cara visible habría hecho esta gran depresión de la cara visible. Y bueno, una cosa también reciente, aunque ya de hace algunos años, es que se delimitó por gradientes gravitatorios esta cuenca o megacuenca de impacto, si fuese una cuenca de impacto, océanos procedanos. De hecho, los que están a favor de la gran cuenca de impacto dicen que esto sería pues, en los límites, ¿no?, de esa cuenca muy antigua, y otros en cambio dicen que estos ángulos de 120 grados pues no es lo típico de una cuenca de impacto, que es más redondeada, y que esto sería simplemente zonas de rift por donde salía lava en los orígenes de la formación de la Luna. Bueno, si no aceptamos la gran o megacuenca de impacto de la cara visible, la siguiente cuenca, la más grande de la Luna, con cerca de 2.000 kilómetros de diámetro, aunque es elíptica porque fue un choque oblicuo, es la cuenca Aitken Polo Sur, que va del Polo Sur a un cráter por aquí que se llama Aitken, ¿no? Y bueno, es muy interesante. Últimamente han visto que las futuras misiones quieren enviarse a estas zonas de la cuenca Polo Sur, porque es donde se ha detectado agua, ¿no? En los cráteres que están en penumbra permanente se sabe que hay agua y otros volátiles en estado sólido, está congelado, ¿no? Hay otras zonas también que es al contrario, sean de penumbra perpetua, no tienen que estar por la noche lunar, que como saben duran 14 días, con lo cual sería también muy bueno para establecer una base, puesto que tiene la energía solar permanentemente. El terreno extraño lunar hace referencia a que cuando se produce un impacto, por ejemplo, esto es Mare Imbrium, pues en las antípodas de Mare Imbrium, que como saben sería desde el centro, la antípoda del centro sería como si en el globo terráqueo pasásemos una aguja de coser, si fuese un balón de Nivea, lo pinchásemos, pasase por el centro y donde apareciese al otro lado, como saben, pues es las antípodas, ¿no? El punto que está diametralmente opuesto, pasando por el centro, pues está hasta hacia esta zona. Y ahí se concentra principalmente la energía sísmica del impacto. Entonces es una zona que tiene mucha alteración del terreno. Aquí en ese trabajo que mostraba antes de depresiones cerradas se puede ver las depresiones cerradas que están en esa zona presumible de
terreno extraño. Realmente pues, se ven unas depresiones raras, se forma una serie, por las oscilaciones del terreno, por esa energía sísmica focalizada ahí, pues se forman esta topografía rara, que se denomina por eso terreno extraño, terreno modificado, terreno de antípodas, lo pueden ver con cualquiera de esos nombres. ¿Cómo se formaron las montañas de la Luna? Bueno, es muy interesante porque decía, en la Luna, en la Tierra, es el choque de placas tectónicas, por ejemplo, de la India con Asia, que dio el Himalaya con la mayor altitud, el Everest, o bien son grandes volcanes como tienen ahí el Teide, ¿no? En Tenerife. Esas son las montañas fundamentalmente como las tenemos las grandes montañas en la Tierra. En la Luna no hay tectónica de placas, es una única placa de corteza lunar, no está dividida ni se mueve como pasa en la Tierra. Y en segundo lugar no hay grandes volcanes. Los volcanes son pequeños conos que pueden llegar unos pocos centenares de metros como mucho. Entonces, ¿cómo se forman? Pero hay montañas, ¿cómo se forman? Bueno, está en relación a lo que decíamos antes del borde de los cráteres de impacto. Si el cráter de impacto es muy grande, lo que llamamos la cuenca de impacto, pues el borde va a ser proporcionalmente también accidentado, acusado, elevado. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, el borde de impacto de Mare Imbrium, pues los montes Cáucasos o los montes Apeninos, donde se localiza bueno, el monte Huygens, que durante mucho tiempo se ha considerado, o mucha gente la consideraba como el pico más elevado de la Luna, pero sí es por lo menos de los montes Apeninos, aquí, de esta parte, es el pico más elevado, que tendría unos 5.000, con respecto al fondo de Mare Imbrium sería unos 5.300 si suman esa diferencia, ¿no? 300 metros. Es muy curioso la topografía lunar porque el punto más alto de la Luna no está en la montaña más alta de la Luna. El punto más alto de la Luna es la cima selenográfica, como hemos dicho antes, 10.000 y pico metros, con aquella referencia que decíamos, utilizando el mejor ajuste de una esfera a los datos topográficos de LoRa. Entonces, eso no es una montaña porque realmente es como una meseta y tiene es una elevación, un promontorio con unas pendientes de aproximadamente unos pocos grados, 2-3 grados, una zona de 10.000 metros sí, pero totalmente plana. Entonces no es la idea de montaña que tenemos en la Tierra, que sería más la montaña como el monte Huygens, ¿no? Algo más parecido a una montaña en la Tierra. Bueno, otro trabajo que estamos realizando también es el de esa cartografía de montañas en la Luna y montículos. A partir también de ese modelo digital de elevaciones se pueden obtener figuras de este tipo, donde se ven muy bien aquí ahora los Wrinkle Ridges, esta especie de S's que son, después, ahora lo explico, como digo, promontorios del terreno por compresión. Dentro del mare se pueden cartografiar, como ven aquí, pues montes volcánicos, domos volcánicos de unos pocos de menos de 100 metros de altura, como este. Se pueden cartografiar muy bien también los picos centrales de impacto de los cráteres, buscando, porque aquí sí que salen, como ven esto, da a veces ese pico, como tiene aquí, con respecto al fondo, ven que tiene más de 2.500 metros de altura, ¿no? Ya son montañas de tipo medio, o sea que no... antes el que hemos visto, aquel que se veía, que decía que la variedad cromática era cambios litológicos, tenía 300 metros de altura. Este otro, que ahora no recuerdo de qué cráter es en concreto, pues ven que es un cráter también complejo, el pico central también complejo, tiene más de 2.500 metros. Aquí un cono volcánico con este aspecto piramidal que tiene cerca de casi 1.100 metros, ¿no? Y bueno, con esas mismas herramientas, si se efectúa un mapa de pendientes, pues se puede ver aquí el centro de emisión de lava, de ese cono, y como saldría por esta parte. Si recuerdan también a alguna de sus islas, ¿no? Con estos aspectos de los rift que le dan esto aquí en miniatura, lógicamente, ¿no? Decía, como formación volcánica. Una isla volcánica como la suya y aquí un cono volcánico dentro de algún mare que no recuerdo ahora.
Otra montaña de la Luna con esta metodología de 7.000 metros de altitud, y entonces, pues bueno, se pueden obtener mapas o visiones tridimensionales de mapas dependientes. Aquí he comparado el monte Everest, para ver la diferencia entre montes de la Luna y el monte Kilimanjaro. Podría haber puesto también el Teide, pero era un ejemplo también del Kilimanjaro como el monte volcánico, y la montaña que hemos detectado como la más alta, está ahí como la más poderosa de la Luna, y que tiene 7.100 metros aproximadamente, con un criterio que hemos definido, ¿no?, en el trabajo. Bueno, pues como ven, las pendientes en un diámetro de 3 kilómetros desde la cima, y pueden ver las pendientes están acusadas de media de 40 grados para Everest, una media de 30 para Kilimanjaro, y ya baja la media hacia 10 grados para las montañas lunares, lo que decíamos, muy suavizadas y sin esas grandes pendientes como las de la Tierra. ¿Cómo se erosiona la superficie de la Luna? Bueno, pues los grandes cráteres de impacto se erosionan de modo diferente a los pequeños. Los cráteres de impacto grandes se erosionan por un proceso que se denomina cookie cutting, como cuando nos una galleta, como cuando nos comemos una galleta y le damos un mordisco, pues estos mordiscos que le dan a un cráter, otros cráteres también de tamaño considerable que se haya producido esa intersección, ¿no?, entre ellos. ¿Y qué pasa con los cráteres pequeños? Ya ven que es de tamaño métrico. Aquí tenemos una imagen con estos cráteres, con estos que ven por aquí. ¿Qué pasará con la huella de esa que hemos visto que hizo Aldrin sobre la superficie de la Luna? Es proceso, aparte de todas las que dejan los demás en todos sus paseos espaciales. Bueno, pues en este caso no se van a degradar porque otros cráteres de impacto los vayan como el proceso de comiendo, como el proceso del Kaki-Kaki, sino por un proceso que se llama de degradación difusiva. Es decir, se producen millones de impactos, pero no necesariamente va a interseccionar con todos los cráteres, sino que lo que produce es golpea, y el material eyectado es el que se lanza y va a caer y va a rellenar esas depresiones, esos cráteres, esa huella también, y lo va a hacer cada vez más húmedo. Es decir, que los cráteres pequeños, como se degradan, es porque van desapareciendo, porque se van haciendo cada vez más o menos por este proceso de degradación difusiva de detritos, de regolito, de trozos de roca que proceden de otros impactos, ¿no?, de la zona. Bueno, los mares basálticos, fíjense, estos también con ese mapa de grises, para que vean lo suave que parecen mares serenitatis. Fíjense, para un diámetro de 700 kilómetros, la diferencia de altitud entre el punto más alto y más bajo dentro de mares serenitatis es solo 650 metros, 700 kilómetros, como si fuese toda la península, y la mayor diferencia por el rango de altitud fuese ese. Pero coger estos modelos digitales de elevaciones de estos programas, lo que permiten entonces es hacer cosas como esta, que es saturar el color entre dos determinadas. Aquí se ha saturado en ese rango de altitudes, de tal manera que los valores más altos a se toman un determinado color, los valores más bajos de toman otro, y resalta la complejidad que tiene, a pesar de que solo hay diferencia de 650 metros, la complejidad topográfica dentro de mares serenitatis. Aquí sí que podemos ver muy bien, estas zonas son cuencas, o sea, zonas deprimidas, cuencas volcánicas o depresiones en el relleno de los mares. Tenemos también aquí los Wrinkle Ridges, estas crestas arrugadas, que las ven aquí muy claramente, que se disponen de este modo más o menos circular alrededor del cráter. Bueno, canales de lava. Los canales de lava son como ríos de lava, a partir de ríos de lava que circulan por la superficie. A partir de, este es muy conocido, el Valle Rotary, y lo que se denomina cabeza de cobra, que es donde estaba el centro de emisión, y la lava viajaba, de aquí salía y viajaba por la superficie de este modo hasta que
desembocaba, ¿no?, aquí en este mar. Entonces, bueno, lo que se puede ver es la universalidad de los meandros. Hay meandros en cualquier flujo en la Tierra, hay meandros en Marte y hay meandros en la Luna, que son la sinuosidad, los meandros, ¿no?, la sinuosidad o la curvatura de los flujos de lava, también los de agua en los ríos, ¿no?, que es lo más típico. Y aquí también depresiones que se producen en este cauce, posiblemente por hundimientos, puede ser de tubos de lava, que es lo que iba a comentar a continuación. O sea, el canal de lava es como un río que va por superficie. El tubo de lava es un río subterráneo de lava cuando se va enfriando una colada. Bueno, ahora se han publicado los que tienen ahí en La Palma, en la National Geographic, hace pocos meses, tubos de lava debajo de las coladas, ¿no?, de la última erupción de 2021. Y bueno, lo que también muy famosos los de los Verdes, las cuevas de los Verdes. Entonces, simplemente, en ese caso, la parte interior se enfría más lenta, al final se produce un drenaje. En el caso de que ocurra esto, pues se forma esa cueva o tubo subterráneo de lava. Y cuando se hunde el techo, pues lo vemos en superficie. Muchas veces vemos simplemente una sima, o a veces vemos pues estos canales, como ven aquí. En las zonas en las que no se hunden, pues no se puede ver. Queda como un rosario de depresiones que se puede ver ahí. También un tubo de lava en la zona volcánica de Marius Hills. Las cuevas en la Luna, que decía, cuevas en la Luna. Bueno, cuando las cuevas son verticales se denominan simas, y como digo, son simplemente tubos de lava que van por aquí no los vemos porque van subterráneos, pero cuando colapsa el techo, pues se produce esta sima. Esto se produce también en cuevas de tipo kárstico, ¿no?, zonas kársticas, no relacionado con zonas volcánicas. Pero aquí en la Luna, pues en las cuevas, como saben, se han pensado, bueno, se ha visto por una serie de tecnologías radar que continúa esto unos 200 metros de lo que se puede cartografiar. Continuará, por supuesto, seguramente, seguro, muchísimo más. Y bueno, es una zona quizás para construir una futura estación, la primera base. Ya se tiene hecho el habitáculo. Aquí nos protege la cueva, nos protege de las temperaturas extremas de la superficie lunar, del impacto de micrometeoritos, de la radiación solar, por supuesto acondicionada, ¿no?, oportunamente, y también nos facilita el acceso a recursos que puede haber en el subsuelo lunar. Y bueno, alguien decía en otra conferencia que vi que cómo hacer eso si ya hundido esto, puede ser que también se hunde, ¿no? Pero bueno, la verdad es que se hunden las partes más, es muy raro, y alguna vez que se hunde es muy difícil que se pueda producir otra vez. Se estudiaría también geotécnicamente la estabilidad de la zona, se vería así, en qué situación está, como arquitecto. En cuanto a domos y conos volcánicos, lo que decía, esta Mare Imbrium y esta parte, pues esta parte cerca del cráter Euler, como decía, pues hay unos montículos volcánicos que llegan, y flujos de lava que no llegan a ser las montañas tan poderosas de tipo volcánico como el Teide que tenemos en la Tierra. Aquí, como hemos visto antes, puede llegar a 1000 metros, aquel cono que he enseñado antes, ese es como básico. De nuevo, también como otro complejo volcánico, el Compton Belkovich, que supone que es como un antiguo volcán, porque se han detectado por debajo como que hay algo más de tipo granítico. Esa es la presentado por esa diferencia, porque se ven estos mogotes volcánicos que se ven aquí, y porque se puede cartografiar estas dos formaciones, como ven aquí, por esta diferente densidad de cráteres de impacto. Una zona más antigua con muchos más cráteres de impacto y una zona más moderna con menor densidad de cráteres de impacto.
También a veces podemos ver imágenes como esta, que podemos pensar que es una imagen típica lunar, pero está toda la superficie cubierta de piroclastos, material ya arrojado por el volcán y que cubre esta zona, ¿no? Bueno, lo que decía antes es que una vez que se produce una cuenca de impacto, y por la debilidad quizá de la corteza, aquí pues lo pone fácilmente en conexión con el depósito de lava que pueda haber en profundidad y haya fluido y ha rellenado esta cuenca por lava basáltica. Entonces, eso lo que produce es un peso hemos visto que puede ser 700 metros, como hemos visto en Mare Imbrium, a lo mejor 5 kilómetros en la parte central, según se ha calculado por inversión gravimétrica. Y entonces en la parte central de esto que hemos estado viendo se producen compresiones, como ven aquí. En cambio en los bordes se producen tensiones, de tal manera que es muy probable que aquí se produzca, como ven aquí, una falla inversa, un bloque monta sobre otro, y aquí fallas normales. Un bloque se desliza, aquí se acorta el terreno y aquí se alarga el terreno. Entonces se produce, como decía aquí, estas fallas normales y suelen estar de este modo. Y de este modo explicaríamos, por ejemplo, el origen de estas fosas tectónicas en la superficie lunar. Fallas normales en relación con ese hundimiento del mare. O, por ejemplo, bueno, la falla más famosa de la Luna y que es muy conocida en la astronomía por la observación, porque parece una espada, se conoce como la pared recta o la espada de la Luna, la pared recta o la pared vertical. Se ha exagerado aquí el relieve porque realmente esto tiene 250 metros de altura, el salto de la falla, la altitud, la diferencia de altitud entre un bloque y otro, y la longitud en cambio son 140 kilómetros. Aquí lo que vemos es lo contrario, son elevaciones, fallas inversas que producen estas crestas arrugadas, porque aquí hay compresión y el terreno se monta uno sobre otro. Otra vista, y las fallas inversas lo que sí que hay por el hecho de la miles a pequeña escala. Aquí ya ven que solo tiene 350 metros y estos son muy recientes, esta en concreto porque aún no ha desaparecido por los impactos de meteorito, se han cartografiado miles y se producen en este caso por la contracción térmica de la Luna, es decir, la Luna se está enfriando, al igual que ocurre con la Tierra, se contrae como una pasa y el terreno se acorta y entonces la respuesta es que esta parte está montada sobre esta. De hecho, aquí en C y B son dos cráteres de impacto. Lo que pasa es que aquí se produce un fenómeno que es la inversión óptica del relieve y realmente los cráteres los estamos viendo como este, por ejemplo, y estos como montículos. En el libro que aparece esta foto lo que hay que hacer es rotar esa... a veces, bueno, simplemente se accede otra vez a la fotografía y desaparece ese efecto. O se rota la foto y se va mirando hasta que se ve como los cráteres como son depresiones. Es esta inversión óptica. Simplemente un efecto óptico. En la Luna, bueno, aparte de pliegues de las lavas, no hay pliegues. Hemos visto fallas y la otra estructura geológica gigante y tectónica es pliegues. Pues esto se llama Craters of the Moon, es una reserva en Idaho, en Estados Unidos, y bueno, pues tampoco podrían haber también ahí, en Timofaya podrían haber también dicho, y de hecho las Islas Canarias se utilizan, ¿no?, como análogos para muchas misiones. He puesto aquí estas por llamarse Craters of the Moon, ¿no?, que tenían el nombre, pero saben estos conos volcánicos, etc. Lo mismo, tienen ahí la cueva de los verdes, y esto sería una de las cimas, en este caso, como digo, en este parque de Idaho. Bueno, ¿y por qué decía que no hay? Esto es un modelo que utilizamos en el instituto para las charlas a los niños en campo. Pues, ¿por qué no hay pliegues? Lo cierto es que los basaltos, es muy difícil en la Tierra
que también hay grandes extensiones basálticas similares a las de la Luna, que se llaman las grandes depresiones basálticas, los TRAP, las depresiones del Deccan en India, que son miles de kilómetros cuadrados, pues nunca se utilizan, aparecen y precisamente se llaman TRAP como graderíos, aparecen planas. Que en el interior de las rocas de la Luna pueda haber fuerzas que se comportan más plásticamente y haya pliegues. Bueno, pues realmente después también se habrán destruido los afloramientos para verlo en superficie por los impactos. Y en segundo lugar, cuando vemos en la Tierra pliegues, pues realmente se han exhumado por la gran erosión que hay, pues ese relieve ha aparecido en superficie y los podemos ver. Se han formado a más profundidad, donde la roca se comporta de modo plástico. Es decir, que quizá no han emergido. Bueno, en la Luna hay diferentes tipos de terremotos que se llaman lunamotos. No voy a entrar ya porque voy a concluir. Hay de tipo profundo, de tipo superficial, térmico, de impactos de meteoritos. Este quizás sea el más obvio. Un quinto de tipo misterioso, que lo dejo para que miren, lo busquen si quieren en el libro, ya de ese capítulo, lunamotos, terremotos en la Luna. Bueno, solo comentar las concentraciones de masa anómalas que hay sobre la superficie lunar, es decir, este es un mapa de gravimetría de la Luna, de anomalías gravimétricas. Las partes rojas es donde hay más masa que la que le corresponde. Por ejemplo, podría ser una cuenca de impacto rellena de mare, pero llamo la atención a esta estructura que es más compleja, que se llama de ojo de buey, una parte central con mayor concentración de masa que la que le correspondería. Una de color oscuro, anomalía negativa, con menos concentración de masa, formando este anillo, y de nuevo vuelve a haber una concentración de masa mayor. Y bueno, la verdad es que la explicación que se le da es bastante compleja, con flujos de tipo térmico, del fundido cuando se produjo el impacto. No está totalmente bien explicado de una manera así muy clara. Y lo digo porque la anomalía se observa estos patrones también en cráteres de impacto, cuencas de impacto que no tienen mare. Esa es la cuestión. Si solo fuese que hay mare, pues sería el mare, ¿no? Y también el mare lo explica, claro. Y bueno, los tipos de sondas lunares, la de sobrevuelo, de flyby, orbitador, impacto, aterrizador, retorno de muestras y rover, son todos los tipos, aparte de la visita con las misiones Apolo, que no sería la sonda, sino directamente otro tipo de manera de acceder a la superficie lunar, ¿no? Ya lo he dicho antes, que hay agua en la Luna, en los cráteres de impacto de los polos, que por su orientación pues no reciben nunca la luz del Sol, y saben que ahí se alcanzan unas temperaturas de menos 100 grados bajo cero o más. De hecho, la temperatura más baja del sistema solar, de menos 200 y pico grados bajo cero, pues se ha registrado en la Luna. Entonces, para concluir, ¿por qué volver a la Luna? Bueno, se ha considerado que en estos últimos 50 años, desde la última misión Apolo, en que Estados Unidos abandona la exploración lunar, creían que ya no había nada más interesante y se favorece el beneficio de Marte, por ejemplo, pues ha ido en detrimento para la ciencia. Hay que tener en cuenta que todo lo que se invierta en exploración lunar vuelve a la Tierra. Quién sabe, podríamos decirlo, todo el desarrollo tecnológico que solo se desarrollará si en carrera espacial yendo a la Luna. Todas las mejoras técnicas, todos los descubrimientos. Incluso podríamos decir que para curar enfermedades. Quién sabe si las pruebas farmacológicas o médicas que se hagan en gravidez en la Luna pueden ayudar a mejorar, por ejemplo, la lacra que supone el cáncer. Quién sabe si las nuevas sustancias que se descubran nos permitan el desarrollo de nuevos fármacos que vayan en esa dirección. Quién sabe si en esas tecnologías que se desarrollan o se tengan que desarrollar para volver a la Luna, también puede ayudarnos para ello. Es decir, si se abandona una área tecnológica,
se están evitando, ¿cómo diríamos? Está rechazando el poder llegar a una serie de descubrimientos que no necesariamente se van a llegar por otros medios. Es como decir, pues renunciamos a la nanotecnología. Pues habrá cuestiones que resuelvan la nanotecnología que es imposible que se desarrollen de ese modo. Entonces, hay que volver a la Luna como paso previo para Marte, no tan solo ya no por el interés geológico de qué hay en la Luna, de resolver ciertos enigmas que puede ser anecdótico, interesante para el conocimiento simplemente general, sino por todo lo anterior que decía, ¿no? Entonces, quiero agradecer pues tanto a la NASA, porque una gran parte prácticamente muchísimas, el 80% de las imágenes están tomadas de su página web, a mi mujer Victoria Jaramillo Navarro, que también tuvo que sufrir, ¿no?, durante el desarrollo de escribir este libro, y por supuesto a todos ustedes por haber acudido, ¿no?, asistido a esta charla. Gracias. Pues muchas gracias a ti, Eugenio, por mi parte, por lo menos. Muchas gracias, muy amable. Sí, perdón, Eulogio. Si tienen alguna pregunta, quizás sea, porque ya veo que porque habrá que aprovechar ya los últimos minutos. No sé cuándo ha salido este mensaje de que de nuevo dice que esta reunión finalizará en 15 minutos. Pues se puede ir. Creo que acaba de salir ya. Hay algunas notas en el chat. ¿Hay alguna pregunta en el chat? Dice. No, creo que no. Creo que no hay ninguna. Ahora que o no lo tengo actualizado o. No, creo que no hay ninguna, así que es el momento de preguntar. A mí especialmente me llama la atención las manifestaciones volcánicas. Tenemos grandes campos de lava, tipo Pahoehoe, por ejemplo, son más líquidas, son menos líquidas. ¿Cómo son las coladas? Sí, esas son es aparecido aquí, como decía, para un pliegue de pequeña escala, para decir que no me estaba considerando. Estas, las Pahoehoe, que son las cordadas, que son más fluidas, y después tenemos las rugosas que dan este tipo de campo. A ver, creo que tenemos aquí las dos, las de tipo jaja, que es, si pronuncio bien perdón, para que aquí creo que aparecen las dos y se puede ver esa diferencia. Aparecen de los dos tipos en la Luna, y de hecho, bueno, no tengo una foto de detalle en la Luna, pero eso quería decir, aquí tienen este aspecto de tipo más rugoso y este tipo más liso. Y esto, a ver si les recuerda, en la formación INA que decíamos, vuelvo ahora aquí a la formación INA, sí. Esos dos mismos tipos, aquí, esta parte más rugosa y esta parte más suave, es decir, esta parte más antigua, una lava más fluida y basáltica que ha dado esta primera, y esta segunda, que seguramente en el centro de emisión que fuera, pues se ha con posterioridad la vemos en el terreno y con aspecto más rugoso, ¿no? Entonces eso sería lo mismo que obtenemos también aquí. ¿Sí? Yo tengo una curiosidad, Eulogio. ¿Existe algún dato de cuándo la Luna dejó de tener
un sistema magnético, es decir, un campo magnético? Bueno, se sabe a ver, voy a poner la roca, que digamos esta, se sabe que al comienzo sí que tenía un fuerte campo magnético, porque rocas como esta así lo han demostrado. Se sabe que ahora no existe. Entonces eso con modelos de tipo geodinámico, en las cuales simula la estructura interna de la Luna y el enfriamiento, y teniendo en cuenta toda la incertidumbre, puesto que la estructura interna de la Luna se conoce que tiene las mismas capas de corteza, manto y núcleo como la Tierra, pero no tan perfectamente, porque incluso en la Tierra dice que sabemos mucho menos del interior de la Tierra a veces que de las estrellas. Bueno, se piensa que lo perdió muy rápidamente, posiblemente en los primeros 500 millones de años. Se formó hace 4.500, igual que la Tierra, pues posiblemente para cuando llegase o tuviese los primeros 500 millones de años de edad, es decir, hace 4.000 millones de años, ya desapareció ese campo magnético. Hay que tener en cuenta que el tamaño de la Luna es pequeño en comparación con la Tierra y le ha sido más difícil guardar, ¿no?, ese calor interno. Pero el dato exacto de es por un efecto de choque o cuando es por el efecto dinamo del núcleo interno. Después también, como decía, los especialistas utilizan modelos de tipo geodinámico simulando el enfriamiento de la Luna con toda la información conocida de estructura interna, que es como la Tierra, de corteza, manto y núcleo, y entonces pues parece ser que por su pequeño tamaño y el enfriamiento tan rápido se consolidó el núcleo líquido muy rápidamente, con lo cual posiblemente hace unos 4.000 millones de años la Luna ya había perdido su campo magnético. Está descartado completamente que, porque claro, en el intercambio que hubo entre Theia y la Luna, está descartado totalmente que esa roca, por ejemplo, que nos enseñabas, hubiera adquirido el magnetismo que posee dentro en Theia en lugar de en la Luna, y que en el traspaso de material después se hubiera traspasado de Theia a la Luna. Eso está descartado completamente. El magnetismo es un magnetismo propio de la Luna. El magnetismo propio de la Luna, sí, es que he oído muy baja la cuestión, perdón, ¿puedes repetir? Sí. Descartar sí, la transferencia de ese magnetismo de... Sí, decía, hubo un momento en el que Theia chocó con la Luna. Perdón, de que Theia choca con la Luna. Sí, ¿no? Entonces me preguntaba si era posible, si esa roca que nos enseñabas que tiene un magnetismo potente, lo hubiera adquirido no en la Luna, sino que lo hubiera adquirido en el otro planeta, en Theia. Sí, cuando Theia choca con la Tierra... Perdón, al contrario, es decir, Theia es la que se supone que es la Tierra, lo estoy planteando mal. Es decir, que realmente esa piedra que nos has enseñado realmente adquiriese el magnetismo en la Tierra, no en Theia, o no en la Luna. Sí, pero que yo creo que cuando se produce el choque y lo que se forma es esa bola de magma fundido, a esas temperaturas creo que esos cronómetros magnéticos o ese magnetismo se reinicia, como que se pierde. Claro, tiene sentido, sí, exacto. Sí. Que me suena a mí por cuestiones de estudios magnéticos en cosas en la Tierra. ¿No? Sí, tiene sentido. Sí, por tanto... No soy físico, soy experto en eso, ni siquiera a lo mejor... No, pero está interesante, es verdad, tiene más sentido que lo haya adquirido en la Luna
que la Tierra, claro. Sí, sí. Sí, yo creo que efectivamente deben tener algún sistema porque una cosa será si es un mineral magnético, hay en la Luna mucha ilmenita, por ejemplo, pero con respecto a ese magnetismo y los granos minerales, o a que la roca en sí, como era esa roca, que no era que era de olivino, esta que tenemos aquí, eh, que es una nortosita que tiene simplemente plagioclasa y olivino, perdón, sí, eso, plagioclasa y olivino, que no son materiales como magnetita, ilmenita, todos estos que son materiales ya más férricos, magnéticos, digamos, que se pueden magnetizar. O sea que yo creo que los especialistas tienen entonces Sí, sus procedimientos para distinguir este tipo de cosas. correcto, sí, sí, está interesante. Ujú. José Ramón también tenía una pregunta. Cuando quieras, activa tu micrófono, por favor. Sí, cuando quiera, José Ramón. Lo cierto es que a Teresa te oigo muy alto y claro. Después, a los demás Sí, os la oigo. verdad, luego en lo que José Ramón soluciona lo de su pregunta, también José Ortega tiene otra pregunta, a ver si la encuentro por aquí. Le interesaba por qué siempre se representa la luna en blanco y negro, cuando, por ejemplo, la foto que él tiene, que la editó él mismo, tiene un montón de colores. Ajá. Pues, ¿por qué se representa la luna en blanco y negro? O sea, esa foto En colores grises, no tan vivos como si está llena de minerales y de zonas volcánicas diferentes, ¿por qué todas las representaciones de la luna son tan grises? Bueno, realmente aquí estas son imágenes, esta es una imagen en color. ¿La están viendo? Tengo que compartir, perdón. No, ahora mismo no, Eulogio, ahora mismo de hecho no tenemos Vale, tampoco a ti, ¿ahora? sí. No, tampoco. Vamos, Ok. No, perdón, es que tengo que darle pantalla ah, y ahora. ahora sí, ahora sí, Ahora. ahora sí. Entonces, Ahora. si se dan cuenta, esa es una imagen en color. Miren el color del buggy del vehículo de transporte que aparece anaranjado. O si presentase la foto espectacular, pero buscarlo perdería un montón de tiempo, de los llamados suelos anaranjados en la Luna, que se ve imagen de color real y el color de la Luna es gris. Es decir, tenemos el color oscuro del basalto, tenemos el color claro de las anortositas y tenemos los impactos que mezclan todo eso. Entonces dan algo que está o es en escala de grises o simplemente por el tipo de rocas que tenemos. Entonces yo le pregunto a José Ortega si en esa foto tan bonita de su cartel, que la pongo aquí, estos colores violetas y tal, no son algún filtro o algo que... Porque a mí esto lo que me recuerda son las imágenes de la Luna de teledetección donde aparecen en estos colores cuando se aplican imágenes de que toman las ondas como imágenes de falso color, que también tenemos en la Tierra. Es decir, si al canal rojo le pongo en vez de el correspondiente rojo, pongo un infrarrojo, al verde otra cosa y al azul otra, pues aparecen unas cuestiones que se utilizan mucho en teledetección, por ejemplo, para detectar alteraciones hidrotermales, alteraciones en minería, bueno, ver el estado en la Tierra, me refiero, de índices de vegetación, etc. O sea, pero la Luna, la superficie, como se ven las fotos en color, aquí está otra donde tienen ahí la bandera de Estados Unidos con el rojo, todo esto, y lo que se ve es gris. Estas fotos que aparecen rojas
ya lo pone en la subpágina web, o esta de los chinos de la superficie de la Luna, es simplemente por el filtro del canal que toma la foto. Esta. Bueno, esta es la soviética, pero había otra, la de la Luna. Perdón, ahí está. Esto es gris, lo que pasa que en realidad han utilizado un filtro para el canal que sacó esta foto, es el del rojo. Entonces, realmente la Luna y cuando se ve a simple vista, por el tipo de roca, o bien es basalto, que es negro, o bien es blanco, que es anortosita, o bien tenemos la mezcla en las brechas por los impactos, por el material eyectado, etcétera, y el negro que cubre al blanco o el blanco al negro, y tenemos tonos de gris. Esa sería... Pues ha contestado que no, que son los colores reales de la luna mineral. Todas las imágenes están tomadas con cámara RGB, que es una cámara que ha utilizado para fotografiar Júpiter en otra foto que tiene por ahí. Entonces, un segundo. De acuerdo. Lo que ya, o sea, sí que comparto, pues, porque toda esta parte de Mare Imbrium, todo lo que decíamos antes de la parte de Oceanos Procellarum, es una parte rica en material que se llama CRIP, que son las siglas de potasio, la K, REE, que es en inglés tierras raras, y F de fósforo. Y también está muy relacionada con el contenido en titanio y en ilmenita. Entonces, sí que puede ser que efectivamente sea el tono que le confiere a esas rocas. Pero yo siempre le he visto de la otra manera. No sé si ha podido, o el efecto de luz o el efecto del terreno, que es así, pero cuando veo ese tipo de colores, se ha utilizado un tipo de filtro o se está representando algún tipo de canal de longitudes de onda, en definitiva, bueno, que puede detectar una cámara, ¿no? Y que, como si sacamos una foto ultravioleta y que el ojo humano muchas veces no ve. Cámara RGB y sin filtro. Perdón, José Ramón tenía la mano levantada y luego Francis. Vale. Yo lo único que quería apuntar, si me permite, es que en las fotos de las misiones Apolo llevaron una carta de colores para después, cuando revelaran las fotos, poder ajustar lo máximo posible el color de las fotos a lo que había allí. En muchas de las fotos se ve la carta de colores en el suelo. Entonces, sí, realmente el color en las zonas, al menos de las misiones Apolo, era grisáceo. Y sí se ve en alguna foto un tono un poco marrón. Sí, en el libro aparece esa carta de colores, aparece porque aparece la foto esta que digo de los suelos anaranjados, que por eso se ve que son anaranjados, que aparecen, y aparece efectivamente anaranjado. Es la página, bueno, es que a ustedes les he enviado otra edición del libro, y aparece eso en la página correspondiente, y se ve, como dice muy bien, la naranja, el suelo naranja, por eso se llama naranja, pero gris todo lo demás que está en superficie. Es decir, un poco yo creo que el ambiente general es ese gris. Se ven todas las fotografías de la Luna, pero no creo que se represente se haga por ningún tipo de razón los procesos, sino le preguntaré a un compañero que tengo también, experto en astrogeología, a ver esta pregunta, pero si él, con su foto, con la foto de José Ortega, a ver, bueno, sí, en la página 103 aparece esa foto con esa escala también que usted dice
que ponían los astronautas para después verificar efectivamente o corregir esto que lo pusieron ellos, ¿no?, de referencia. Sí, es cierto, es interesante. A mí esta fotografía, desde luego, de la Luna, espectacular, con esos tonos violáceos y azulados, me recuerda mucho a eso, pero no lo sé también con respecto a la incidencia de la luz, ya tampoco soy experto, ¿no? Igual que cuando vemos aquí no hay atmósfera, pero bueno, no lo sé. Eulogio, perdona, hay algún participante que no puede activar el micro, debe ser por... Ah, bueno, José Ramón ya lo tiene activado, ahora él mismo pregunta. Muy bien. Hola, ahora. Hola, ¿se me oye ahora? Hola, sí, sí. Sí. Eulogio, gracias por esta magnífica charla. Mira, mi pregunta son dos preguntas e intentaré ser lo más corto posible. Sabemos que en el 69 fuimos a la Luna, aterrizamos allí, amenizamos en la Luna, y la verdad es que fuimos en un auténtico cascarón, las cosas como son, y fue una auténtica proeza. Yo estoy viendo últimamente la gran cantidad de fallos enormes que se están produciendo en los sucesivos lanzamientos de Elon Musk y de otras compañías tal, que es un auténtico desastre. Yo creo que la tecnología antigua está a prueba de bomba, por así decirlo, ¿no? En un coche, cuanto más sencillo, pues más viable es. El problema que tenemos hoy en día es que no hemos aprendido la lección, y es que hemos olvidado a los antiguos ingenieros, a los antiguos proyectos, y estamos intentando hacer nuevas tecnologías, pero sin tener en cuenta, esa es la impresión que me da, sin tener en cuenta pues los conocimientos de los antiguos ingenieros, que dicho sea de paso, toda la información está muy dispersada, planos, hay ingenieros que han fallecido y tal, pero es que estamos cometiendo el error una y otra vez de no contar con la vieja tecnología. ¿Por qué no usar la vieja tecnología y simplemente implementarla con nuevos avances? Estamos intentando hacer cohetes con nuevos sistemas de propulsión, cuando ya sabemos que las naves Saturno y demás son completamente viables, bueno, entre comillas. Esa sería una pregunta. ¿Por qué no recuperar toda la sabiduría de todos esos antiguos ingenieros, que uniendo la nueva generación con la antigua generación, yo creo que se mitigarían mucho los gastos? Y segundo, la segunda pregunta es, sabemos que en la Luna en principio no hay vida, pero bueno, esto nunca se puede afirmar categóricamente. En el caso de asentar una base lunar, pues eso quiere decir que la futura misión que colonice la Luna, pues estará un tiempo prolongado allí, supongamos que unos meses, haciendo sucesivas excavaciones, pues pueden encontrar, pues no sé, ojalá que aquí sea pues un sistema de vida primigenio tal. Hay riesgo de que esta misión a su regreso a la Tierra pues pueda contaminar. Ya no estamos hablando de contaminar la Luna, porque se están tomando muchas medidas muy drásticas para no contaminar la Luna y Marte y demás futuros planetas a ser colonizados. Pero, y en el caso inverso, sabemos que hay microorganismos que soportan la reentrada de la atmósfera, y bueno, y eso pueden amenizar en el mar, o bien con la nueva tecnología de los más en plataformas, pero hay un riesgo potencial al estar expuesto bastante tiempo y al estar escarbando, intentar buscar vida o algún tipo de vida primigenia que hubiera en la Luna en el pasado, pues pudiéramos correr el riesgo a traer esos microorganismos aquí a la Tierra. Sí. Entonces, vale, con respecto a la primera parte, lo comparto completamente. Realmente es como si se hubiese perdido, ¿no?, una parte de sapiencia, de esos ingenieros, de esa tecnología. Es muy fácil
no sé si se acuerdan del avión supersónico, el Concorde, que por un accidente que hubo, bueno, era el avión más seguro del mundo, nunca había tenido un accidente. Tuvo un accidente en París, despegando de París con destino a Nueva York, que eran las rutas que hacían, eran, ya saben, Nueva York, París y también a Londres, porque esto era el orgullo de la ingeniería europea, en concreto inglesa y francesa. ¿Y qué pasó? Que, bueno, ya era el avión más peligroso del mundo, porque uno, con los pocos viajes que hacía, significaba, pero a lo que iba. Esa tecnología, suponga que se quiere construir un avión de pasajeros, esto eran también los años, bueno, fue en los 90, con 2000 creo cuando se canceló, pero era tecnología de los años 60, igual que la cuestión espacial. ¿Qué pasaría si quisiésemos hacer ahora un avión hipersónico de pasajeros? Pues nos pasaría exactamente lo mismo, no se podría. Habría que, no tendríamos esa capacidad, sí capacidad, pero ya se tenía algo, se suspendió y entonces el retomarlo ya no ha seguido, se ha roto ese camino, ese flujo de ese conocimiento ingenieril. Entonces, como dices, son nuevas propuestas, nuevas cosas que pues muchas veces, como dice con las cuestiones de cosas de lanzamiento que fallan, se están, digamos, hemos perdido esos 50 años de no haber continuado, ha habido un gap y hay un coste, y ese es el coste. Es decir, no podemos decir así, volvemos a la Luna y ya está, sino que es como rehacer el camino. En aquella época, como dice, es que hubo una inversión tremenda, las misiones a la Luna, paradójicamente por su coste astronómico, fue por lo que se suspendieron en el año 72, y entonces en aquel momento había tanta gente involucrada que aunque el ordenador que llevaba los módulos lunares fuesen peores que nuestro teléfono móvil, pero aquello funcionaba. Es decir, había una implicación ya también, como saben, del presidente Kennedy, también política y tal, con el gasto que fuese y con la inversión humana y económica que fuese, había que conseguir ese objetivo. Después decía Carl Sagan que todo lo que se hizo en la Luna por las misiones Apolo lo podía haber hecho un rover, puesto que llegar allí, tomar las muestras y traerlas a la Tierra en definitiva, pues bueno, sí, se ha perdido eso, y efectivamente rehacerlo, y claro, cuando se rehace no se retoma lo de los años 60, puesto que estamos en el siglo XXI con otra tecnología de otras cosas, y hay que partir de esa base. Y no significa que porque tengamos esas nuevas tecnologías, que uno podría pensar, pues qué fácil, si mi ordenador que está en el móvil es mucho más potente que lo que iba en la misión Apolo y todo es también más potente y más, pues será más fácil mandar ahora a un hombre a la Luna, y ya estamos viendo que no. Y con al segundo aspecto, yo lo que espero es que, como dice, que se está con tanto interés buscando vida, posiblemente sea vida microbiana fósil, pero quién sabe, incluso en esos depósitos de agua realmente fosilizada, porque están ahí en eso de agua congelada, ¿no? Y en los volantes que pudiera haber, suponga. Yo lo que entiendo es que van a poner, y se pondrán las mismas precauciones que para no contaminar cuando se va en sentido contrario y obtener un falso positivo. Es decir, ese es un riesgo que posiblemente sí, habrá que poner o hacer lo que sea para que eso no ocurra, pero tampoco se puede detener por eso la exploración espacial, ¿no? Creo que nosotros no lo veremos, pero el futuro posiblemente de la humanidad sí que dependa, ¿no? Irá hacia eso, no ya por gente, me refiero, no por un interés siquiera solo económico de explotar los recursos y tal, sino que creo que es, como se ha dicho, el futuro de que pudiese ocurrir cualquier cosa en la Tierra, aparte de la cuestión de
pueda pasar, de lo que podamos hacer en cuanto a contaminar la tierra con otras cuestiones con las que podamos incluso poner en riesgo la vida aquí, ¿no? O sea que sí, confío en que eso lo solventará. Francis tiene la mano levantada, creo que ya es la última pregunta, si no te importa contestar. Francis, perdón. Hola de nuevo, muchas gracias por la charla. Muchas gracias. La pregunta es que me ha sorprendido mucho que haya una zona de presión en la cara vista de la Luna y al contrario en la zona oculta. Entiendo que por la gravedad debería haber sido al revés. Debido a la atracción de la Tierra, ¿eso se invertiría en algún momento? A ver, efectivamente, a ver, tenemos aquí el mapa. ¿Están viendo la pantalla? Sí. Sí. Vale, entonces sí, efectivamente, como ven, fíjense, la depresión, colores verdes, de alturas relativas de menos 4000 por toda esta zona. La parte de la cara oculta, el promontorio, alturas de, vamos a poner 9000 metros de este promontorio, aparte de esta parte que es la cuenca de impacto. Entonces, la atracción de la Tierra de tipo gravitatorio lo que afecta es a una capa, a una serie de terremotos, igual que aquí en la Tierra, como muy bien conoce, tenemos las mareas, tanto marinas, oceánicas como terrestres, por la atracción de la Luna y solar, pues en la Luna está el efecto de la atracción de la Tierra. Pero más que esto, que sería que realmente, igual que ocurre con las mareas terrestres en la Tierra, son pequeñas, aunque al invertirlo por el mayor tamaño de la Tierra con respecto a la Luna puedan ser mayores, no creo que eso o afectará a una escala muy lenta. Lo que hace esa atracción es una capa interior de la Luna que está en un estado no totalmente sólido, se considera, pues ahí sí que la afecta y tira de ella y genera lo que se denominan los terremotos. Es la explicación de los terremotos profundos en la Luna. Creo que aparece, y la había puesto. Bueno, perdón, no quiero cansar buscar esto y que tenga que estar sufriendo el que pase todas las diapositivas así, de esa manera rápida. Era el esquema anterior. También aparece en el libro. Entonces, no, lo que es curioso, ya sí que quizá, a lo mejor más ustedes como astrónomos, es por qué en la cara visible que pega a la Tierra, que da a la Tierra, que vemos de la Tierra, están todas estas cuencas de impacto y no en la cara oculta. Y parece ser que pudo haber una inversión completa de 180 grados de la Luna con uno de los impactos. También se ha especulado por ahí. No lo sé si es más fácil con la disposición, asumiendo que ya había una sincronía entre la rotación de la Luna alrededor de la Tierra y sobre su propio eje. No recuerdo exactamente cuándo se alcanzó permanentemente, y para que estos impactos estén en la cara interior, no hacia la Tierra, y no en la parte exterior. No lo sé si eso me lo preguntaron una vez también y no sé exactamente si hubiese un impacto ahora de meteoritos, si sería más vulnerable esta parte que esta que está dando hacia la Tierra. Si eso tiene nada que ver, o la trayectoria de un meteorito es independiente de eso, de pasar entre la Tierra y Luna, no lo sé. Con lo cual, eso sería un efecto, pero en concreto el gravitatorio actual de la Tierra, su efecto fundamental es el originar esos terremotos profundos, por esa capa plástica. No llegaría, esta depresión, como ves, son miles de metros. O sea, la diferencia en la media de altura entre la altura que hay en esta cara visible y la cara oculta
o si hemos dicho antes 8.000, por ejemplo, para una y para la otra menos 3.000, pues son varios miles de metros que difícilmente se recuperarían con una atracción gravitatoria de la Tierra y efectos de tipo marea o que puedan modificarlo. ¿Sí? Todavía, ya digo que hay muchos enigmas geológicos en la Luna, e incluso si eso fue el producto de un impacto o no, hay un montón de trabajos convincentes que parece que lo explican, también utilizando datos mineralógicos de la superficie y otros estudios también en revistas igualmente, en las mismas revistas actuales de estos años y también aceptados, publicados, y dicen lo contrario. O sea que, bueno, son caracteres especulativos y la ciencia muchas veces avanza así hasta que no hay una prueba definitiva, ¿no? Y vemos publicadas las dos cosas. Muchas gracias. A usted y a todos por haber asistido. Bueno, creo que ya ha terminado por hoy, a pesar de los inconvenientes técnicos. No creo que vuelva a ver la Luna como la he visto hasta ahora. Muchísimas gracias a los asistentes. Les emplazo a las charlas futuras sobre Venus, avistamientos ovnis, exoplanetas y agujeros negros después del verano. Esta charla quedará puesta en nuestro canal de YouTube pues en unos 10 días. Gracias, Eulogio, y gracias a todos los asistentes. Cuando quieras repetir. Muchas gracias y buenas noches. Muchas gracias. Muchas gracias. Venga. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Adiós.